Y a pocos días del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Cubana de Reconciliación Nacional denunció que la represión en la isla aumentó en el mes de noviembre. Este mes se registraron 410 arrestos de corta duración a opositores al gobierno de Raúl Castro. A esta denuncia se unieron organizaciones del exilio cubano cuyos miembros aseguran que disidentes como Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, entre otros, están recibiendo amenazas de muerte. Tan solo en las últimas 24, una joven fue agredida por presuntamente defender a las damas del blanco. La Comisión Cubana de Derechos Humanos reveló que solamente durante el pasado mes de noviembre se registraron 410 arrestos de disidentes dentro de la isla. La mayoría de corta duración, pero según el exilio, todos tenían el mismo fin: atemorizar. La situación se ha puesto mucho peor, mucho más violencia. Hemos visto a líderes de la oposición morir bajo circunstancias muy extrañas, como el caso de Lara Pollán, el caso de Osvaldo Payá ahora este verano. La estrategia gubernamental, según estas denuncias, no se limita a detenciones temporales o a amenazas verbales. Organizaciones del exilio dicen temer por la vida del disidente Jorge Luis García Pérez Antúnez. El pasado domingo estuvo a punto de ser arrollado por una patrulla de la policía. 2 de diciembre le tiraron un carro encima. Es decir, su propio instinto de conservación, él ni siquiera sabía que ese carro venía con intenciones, y la mirada asustada y preocupada de las personas que estaban a su alrededor, miraron y él se gira para ver qué era lo que pasa, y en nada, que en ese momento él giró para la derecha, y cuando él giró solamente que lo pudo tocarle la bicicleta por detrás. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se denunciará que la intolerancia en Cuba no solo es contra los disidentes. Ariel Berenice González, una joven de 15 años, fue atacada con una navaja por la hija de un militar cubano. La razón: se atrevió a defender a las damas de blanco. El ataque ocurrió el pasado 4 de noviembre, solo hasta ayer fue denunciado. Se está tratando de recuperar, la están amenazando. A la tía, que es la miembro de Damas de Blanco, la citaron ayer, ya que se da a conocer este crimen. Y bueno, vamos a ver si con la atención internacional se puede proteger a la niña. Estas denuncias serán presentadas la próxima semana ante organismos internacionales en la ciudad de Washington. El próximo lunes se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. De la noticia, establecemos contacto telefónico en La Habana, Cuba, con Elizardo Sánchez. Él es el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional. Señor Sánchez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá en el informativo de NTN 24. Nuestra teleaudiencia en todo el continente lo acompaña. Buenas noches. Buenas noches, saludos para ustedes y para toda la teleaudiencia. Muy amable. ¿A qué atribuye usted el incremento de esta represión policial en Cuba y justamente en este último mes? Bueno, en Cuba estamos bajo un gobierno que adoptó una forma totalitaria de gobierno, o sea, el modelo totalitario soviético, ya en los años, a principios de la década del 60, y que por más de 50 años persiste en defender una forma de Estado que es la causa primera de la pobreza y la desesperanza de la inmensa mayoría de la gente. Entonces, es natural que el descontento aumente de manera incesante, día a día, que aumenten las manifestaciones de descontento, y para ello el gobierno tiene solamente represión pura y dura. Señor Sánchez, bienvenido. Buenas noches, soy Andrea Bernal. Gracias por acompañarnos. Sí. Sin embargo, en el contexto en el que usted nos está diciendo todo lo que está sucediendo en Cuba y cómo ha subido esa represión y esa presión contra los disidentes, por ejemplo, en la Unión Europea está en estos momentos tratando de cambiar la relación que hay entre Cuba y la Unión Europea justamente y replantearse esa relación, mientras que en Cuba la realidad es otra. Efectivamente, en algún momento el Papa Juan Pablo II, estando de visita en Cuba, dijo que el mundo debía abrirse a Cuba y Cuba debería abrirse al mundo. Cuando hablaba de Cuba se refería al gobierno de la isla, y es aquí que la comunidad internacional muestra una buena disposición para relacionarse con el gobierno de Cuba, cooperar con el gobierno de Cuba, pero este gobierno prefiere seguir siendo una especie de paria internacional, no respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y muchas veces ni siquiera respetar sus propias leyes nacionales.
Pero hay muchas gentes que se preguntan cómo es posible, por ejemplo, que los Estados Unidos estén haciendo más suaves las condiciones del embargo y como respuesta el gobierno cubano endurezca la persecución a la oposición. Bueno, entre otras razones porque al gobierno de Cuba le viene muy bien la política de sanciones económicas unilaterales del gobierno de Washington contra el de Cuba, que a mi juicio en su momento fue un error político, y además, por trabajar en una organización de derechos humanos, no podemos aplaudir sanciones económicas unilaterales contra ningún país, y mucho menos contra el nuestro. El caso es que este tema del embargo, al que el gobierno de Cuba ya bloqueó indebidamente, pues se convierte, o ha sido la gran coartada con la cual el régimen trata de justificar su fracaso en todos los órdenes, y esta situación de desesperanza que agobia a la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, que tiene también derecho a los derechos, al igual que los chilenos, los costarricenses, los colombianos, los mexicanos, o sea, pues cualquier persona, sobre todo en nuestro continente. Y lamentablemente exhibimos esta situación que es la peor en todas las Américas en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y finalmente, ¿qué piensa usted sobre esta reunión, este pedido de negociación por parte de senadores demócratas y republicanos al presidente Barack Obama para que negocie con el gobierno de Raúl Castro en el caso de Alan Gross? Bueno, es una respuesta, digamos, civilizada, razonable y además lógica a una situación de fuerza que ha impuesto el gobierno de Cuba al convertir a este pobre hombre, el señor Alan Gross, en una especie de rehén, porque visto técnicamente no había ningún delito específico por medio. Este hombre vino con una finalidad completamente pacífica, no vino oculto, vino con su identidad bien clara, al tiempo que los 5 militares que tenía el gobierno de Cuba infiltrados en Estados Unidos, pues usaron identidades falsas, estaban haciendo una labor clara de espionaje en ese país, lo cual es inaceptable. Y ahora resulta que el gobierno de Cuba quiere salirse con la suya, luego de inventarse un rehén, pues proponerlo como carta de cambio acá por estos 5 militares que están encarcelados en Estados Unidos. Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en La Habana. Las puertas del Palacio Presidencial en El Cairo este martes. Decenas de miles de opositores al jefe de Estado egipcio, Mohamed Morsi, rodearon el edificio. Los manifestantes exigen que el mandatario retire un decreto por el cual amplió considerablemente sus poderes. La protesta ha cundido entre militantes de grupos laicos y de izquierda que pudieron acercarse al palacio después de haber cortado las alambradas que protegían el edificio. La policía antidisturbios usó gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos sin éxito y luego se retiró. La primera exigencia es la retirada de la declaración constitucional, que no corresponde con lo que quiere el pueblo egipcio. Estoy aquí para mandarle un mensaje al presidente. Egipto es solo para los egipcios, no para un grupo en particular. Una fuente de la presidencia indicó a la AFP que el presidente Morsi no se encontraba en el palacio. Egipto vive una profunda crisis política desde el decreto del pasado 22 de noviembre. Morsi, primer presidente islamista del país, amplió sus poderes y blindó la comisión que redacta la nueva constitución ante cualquier intervención de la justicia. Desde su exilio en Nueva York, el activista chino ciego Chen Guangcheng tiene un mensaje para el nuevo líder de China. El lunes, Chen publicó un video online dirigido a Xi Jinping. Él dice que las acciones de Xi determinarán el futuro de China, invitándolo a aprender de los antiguos líderes que creían que su derecho de gobernar había sido dispuesto por los cielos. La nación entera lo está mirando. Si usted sigue la llamada del cielo y de la gente para realizar una reforma o secuestrar al gobierno y mantener el poder del Partido Comunista, se trata de si China tendrá una transición en forma pacífica o violenta. En su mensaje grabado,
Chen enumera varios de los crímenes más atroces que se llevan a cabo hoy en China. Aún existe amplia violencia al mantener la política de un niño de China. Es un pecado, porque la vida es sagrada. El número de autoinmolaciones en el Tíbet está aumentando casi a diario y superó 80 muertes. La persecución a la gente de Falun Gong y a la iglesia continúa. Pero al final, el mensaje de Chen fue para el pueblo chino. Y gente de China, somos capaces y deberíamos unirnos para trabajar juntos por nuestros propios derechos. Podemos confiar en nuestras propias acciones para establecer y mantener un sistema social justo y razonable. Chen es reconocido por oponerse a la política del hijo único del régimen chino. Apareció en titulares internacionales en abril, luego de un audaz escape nocturno del arresto domiciliario. Él huyó a la embajada de Estados Unidos en Beijing. Con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, él y su familia viven en Nueva York. Mientras, en Estados Unidos, Chen pidió a las autoridades chinas no impedir a su familia volver a casa. Pero el viernes pasado, un tribunal en la provincia de Shandong condenó a su sobrino Chen Kehui a más de 3 años de cárcel. Lo condenaron por herir a 3 funcionarios que irrumpieron en su casa en abril, luego del escape de Chen. Chen Guangchen denunció el encarcelamiento, diciendo que las autoridades lo usaron como venganza. Yo sé muy bien de dónde vine, yo tengo buena memoria. Bájate. ¿Tú nunca has jugado PlayStation? Yo nunca.